Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Seguridad, Prevención y Servicios. Este espacio que creamos para que aprendamos más sobre seguridad y prevención. Las personas que ascienden a un cerro o a una montaña sin un asesoramiento o capacitación previa pueden sufrir enfermedades de altura. Sobre este tema nos hablará el Dr. Manuel Parajón, médico deportólogo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a agregarle a los temas de seguridad en la montaña algunos aspectos de la medicina que se aplican al deporte del montañismo. Por ejemplo, hoy nos estamos refiriendo a los accidentes y a las enfermedades en altura. Cuando decimos altura nos referimos a llegar a altitudes por arriba de los 2.500, 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Bien, uno de los primeros y fundamentales aspectos que uno tiene que tener en cuenta es que la disminución del oxígeno, de la presión parcial del oxígeno, va a producir unos efectos en el cuerpo que nos pueden llevar a una disminución del rendimiento o al desarrollo de alguna enfermedad de altura. Ahora bien, lo primero que tenemos que cuidar cuando llegamos a la altura es caminar pausadamente, no hacer grandes esfuerzos, hidratarnos, protegernos de la radiación solar con pantallas, con anteojos o con ropa que filtre los rayos ultravioleta, comer poco, descansar frecuentemente y evitar la aparición de la fatiga. En la altura es muy difícil recuperarse de un estado de fatiga. También tenemos que pensar previamente que uno llega con las condiciones adecuadas para desarrollar una actividad en la montaña o en la altura. Eso quiere decir que nos tenemos que conocer o ir con alguien que conozca el problema de la altitud. El primer síntoma común del mal de altura suele ser el dolor de cabeza, algo bastante frecuente y común entre los montañistas. Pueden aparecer otros síntomas como náuseas, vómitos, mareos, debilidad, una cierta apatía, y tenemos que estar atentos y vigilar la evolución de todos estos síntomas. Si realmente hacemos bien las cosas adaptando a la altura, estos síntomas tienen que ir mejorando y disminuir en su intensidad hasta desaparecer. Ahora bien, si algunos de los sistemas de adaptación del cuerpo no funcionaran, podemos caer en algunas de las enfermedades de altura, como el edema pulmonar, el edema cerebral, que ya son complicaciones serias del mal de altura, en la cual el cuerpo produce un desplazamiento de líquidos hacia lugares donde no deberían estar y que eso va a producir una serie de trastornos. La primera recomendación ante una situación de fatiga extrema o tos persistente y con expectoración blanco-rosada o trastornos de conducta, incoordinación, la primera recomendación es bajar, descender. Lo más seguro en la montaña es que cuando no nos sentimos bien, tenemos que descender. Es la primera y fundamental recomendación. Antes de intentar cualquier medicación que no vaya más allá de un analgésico, la primera recomendación siempre es descender. Y descender hasta altitudes seguras, depende de qué altura hayamos alcanzado, ¿no? Para prevenir las enfermedades de altura, ¿qué hacemos? Bueno, primero una buena planificación. Planificar cuántos metros por día voy a subir. Por arriba de los 3.000 metros no conviene superar los 600 metros de desnivel para dormir. También es importante llegar bien descansado a la altura. En la altitud el cuerpo no se recupera de los esfuerzos físicos, entonces hay que llegar descansado. Otro punto es hidratarse permanentemente desde el primer momento que uno llegue. También es importante una dieta rica en hidratos de carbono, pastas, cereales, cosas dulces, que es lo que habitualmente utilizamos en la montaña,
o bebidas deportivas. También hay que pensar en el desnivel que quiero subir. Tiene que ser progresivo y gradual y moverse lentamente. Transcurrido unos 3 días en altura fijas, el cuerpo activa los sistemas de adaptación y permite que el cuerpo se equilibre. Entonces, tenemos que respetar ciertos tiempos. Esto se aprende en los cursos de montaña, se aprende también con la práctica realmente. Y por lo cual, otra recomendación es hacer ascensos progresivos de altura, es decir, me propongo una montaña de 2.000 metros, luego una de 3.000, luego una de 4.000, 5.000, 6.000, hasta 7.000, que es lo que podemos hacer acá en Argentina con Aconcagua. Pero no intento de entrada subir a 7.000 si no fui primero por 5.000 o por 4.000. ¿Por qué? Porque hay una susceptibilidad individual para sufrir algunas de estas enfermedades y que uno va a conocer simplemente experimentando la altura. No hay un método todavía probado, científicamente validado, para determinar la predisposición a sufrir una enfermedad de altura. Entonces la recomendación es asesorarse, en el caso de que vayan a la altura, si es posible, hacer algún curso o consultar con personas que ya tengan experiencia, inclusive en cada región, en cada lugar, hay variantes del terreno o del clima que uno debe conocer para disminuir los riesgos. Les digo, cuando hay un problema en la altura o una enfermedad o un accidente, lo primordial, más allá de abstraerse del peligro inmediato, es pedir ayuda. Y en eso recomendamos que la gente que salga a la montaña trate de proveerse de equipos de handy, de radio o teléfonos satelitales, porque las comunicaciones son fundamentales a la hora de hacer cualquier maniobra de rescate. Si no, el rescate llega tarde, no llega nunca, o hay que tener en cuenta que estamos hablando de ambientes complejos, donde las búsquedas suelen ser dificultosas y que muchas veces no contamos ni con los medios ni con la cantidad de gente suficiente para encontrar a alguien en la montaña. ¿Ahora es importante la vestimenta para subir a una montaña? Sí, por supuesto. A ver, si lo planteamos de una manera muy básica, podríamos decir que no tenemos toda la capacidad fisiológica, biológica, de adaptarnos a ese medio ambiente. ¿Cómo nos adaptamos? A través de interponemos un elemento entre nosotros y el medio ambiente. Lo hacemos acá en la ciudad y con mucho más razón lo tendríamos que hacer en un ambiente hostil como la montaña. Entonces, ¿en qué consiste una vestimenta básica para la montaña? Podemos decir simplemente que lo dividimos en 3 capas. Una primera piel que va en contacto con la piel propiamente dicha, que generalmente se están usando muchos materiales sintéticos, como microfibra o algún material similar, generalmente de muy poco espesor, porque acá tenemos que tener un balance entre el abrigo y la movilidad, la capacidad de maniobra, porque estamos haciendo esfuerzo físico y por supuesto el peso. Entonces, para ser eficiente uno busca ese equilibrio. Sobre la primera capa puede ir una capa de abrigo, que realmente es lo que abriga, que bueno, tenemos los polar, camperas de pluma o inclusive lana también, porque no hay que pensar siempre en el equipo altamente especializado. Y por sobre todo eso, en la montaña es fundamental y clave un buen rompeviento con capucha. Y aclaro, con capucha, porque la cabeza es un radiador por donde perdemos rápidamente calor. Entonces, siempre hay que tener algo para cubrir la cabeza, que puede ser un gorro de polar, un pasamontaña, un cuellito, un buff, que es una tela tubular elástica que uno se pone en la cabeza, y por sobre eso el rompeviento. Entonces,
Si vamos a los pies, lo mismo, puede haber un par de medias de primera piel y una media de abrigo, y después el calzado adecuado dependiendo del terreno a transitar. Si es la media montaña nuestra, con una bota simple, una bota de trekking, basta y sobra. Se puede andar por ahí con zapatillas también, zapatillas adecuadas para montaña. No les recomiendo zapatillas que no sean diseñadas para montaña. El calzado es fundamental, es el medio sobre el cual nos transportamos. Entonces no da lo mismo una zapatilla blanda de tela muy liviana que una de montaña, porque además se rompe. Ahora, como experto en este tema, ¿hay muchas personas, digamos, que cometen este tipo de errores cuando suben a la montaña? Yo diría que hay mucha gente que está haciendo actividades al aire libre, tanto en la montaña como en otros ambientes Bueno, acá en nuestra provincia, los cerros. Claro, para lo cual no se ha generado un proceso de educación todavía, simplemente es una actividad casi espontánea, diría, ¿no? Entonces, no hay datos tampoco seguros de cuán bien o no se esté haciendo, pero yo diría que seguramente hay mucha gente que lo está haciendo de manera espontánea sin una formación previa, ¿no? Como, en contraposición a otras épocas donde solamente uno iba a la montaña, se iba dirigido por alguien experimentado, donde te exigían cursos para ir a la montaña. Hoy no hay esa exigencia, ¿no? O sea que es muy importante la capacitación. Es que los deportes en la naturaleza requieren una capacitación. Como les digo, si usted va a jugar al fútbol, va a jugar al rugby, va con el entrenador que le enseña a jugar. Y acá, ¿por qué no? Siendo que la naturaleza tiene otras complejidades, ¿no? Del ambiente agreste, que el que vive en la ciudad las puede haber escuchado de oído, pero hay que vivirlo, hay que saber lo que es un frío extremo, un calor extremo, una deshidratación, la dificultad del terreno, el cruce de un río. Por más que uno lo haya leído, no es lo mismo haberlo practicado, haberlo hecho, trabajar en equipo, prever las comunicaciones, tener un plan de ascenso, avisar, tener un plan de contingencia y comunicación. Master Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666, 423-8095. Estaba bueno, lástima que no teníamos azúcar, ¿no? No importa, igual me gusta el mate amargo. ¿Sí? Sí. Bueno, la pasé bien. ¿Sí? Sí. Yo también. Estuvo lindo. Mira lo que te perdés por no tener una moto. Encontrá en Yumac la moto que más te gusta y disfruta los beneficios que solo nuestra red de sucursales te puede dar. Yumac, mucho más que una moto. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.